Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer Congreso Iberoamericano de Salud Mental. Mi nombre es Jonathan Gamaliel Acuña Mascareñas. Pues yo estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aquí en México, y también pues tomé la maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, una maestría en Innovación Educativa, y actualmente estudio mi doctorado en Psicología en la Universidad Marista de Guadalajara. Y pues el tema del día de hoy que me gustaría compartir con ustedes, porque considero que es muy valioso, es el tema de terapia de aceptación y compromiso en duelo. Normalmente, cuando hablamos de terapia de aceptación y compromiso, lo vamos a encontrar como ACT. No se pronuncia ACT. ¿Por qué? Porque proviene del inglés act, que significa actuar. Entonces, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a ver cuestiones sobre lo que es el duelo, cuáles son las reacciones del duelo. Vamos a hablar un poquito del modelo de procesamiento dual del duelo e incluso pues vamos a dar una breve introducción al protocolo propuesto por Corona y por este Reyes Ortega sobre ACT aplicada en duelo. Así que pues vamos a iniciar. Ok, pues lo que vamos a ver brevemente, pues ya se los expliqué, vamos a ver los conceptos de duelo, características determinantes, el modelo de procesamiento dual del duelo y vamos a ver la aplicación de ACT en duelo. Probablemente algunos de ustedes no estén tan familiarizados con lo que es la terapia de aceptación y compromiso. No se preocupen, no pasa absolutamente nada. Lo vamos a ir explicando a lo largo de esta breve ponencia, lo que es la terapia de aceptación y compromiso, cuáles son sus principios fundamentales y cómo la podríamos aplicar en el duelo. Primeramente me gustaría iniciar diciendo que pues todas las personas en algún momento de la vida vamos a experimentar el dolor, ya sea un dolor físico, ya sea un dolor psicológico, ya sea un dolor de cualquier tipo, lo vamos a experimentar. Sin embargo, existe una fórmula budista que nos dice que el dolor pues es parte de la naturaleza de nosotros como seres humanos, pero cada vez que nos resistimos al dolor y buscamos estrategias para evitarlo, lo que termina pasando es que sufrimos. Entonces, dicho esto, es importante hablar acerca de la aceptación y por eso es relevante que nosotros hablemos de este tipo de terapia, que la terapia de aceptación y compromiso es una terapia de tercera generación de las cognitivo-conductuales, es una terapia contextual. Su base epistemológica, pues ahora sí que tiene que ver con el contextualismo funcional y pues ahora sí que Stephen Hayes, el creador, pues ahora sí que también nos habla de la teoría de los marcos relacionales y esa es la base, pues ahora sí que epistemológica. Por otro lado, me gustaría comentar por qué será relevante este tema. Nosotros, primeramente, tenemos que mencionar que hay mucha estadística en esta cuestión de duelo. Por ejemplo, un fallecimiento de una persona va a afectar aproximadamente a 10 personas en promedio. El 10% de los dolientes o de las personas que perdieron a un ser querido, pues va a atravesar un duelo complicado o un duelo prolongado, como ustedes lo quieran mencionar, ¿verdad? Y una de cada tres consultas de atención primaria tienen origen psicológico y 25% de estas se deben a un proceso de duelo. Por eso nosotros como psicólogos o personas que nos encargamos de la salud mental, tenemos que estar muy familiarizadas con las formas de intervención en un proceso de duelo. Para comenzar, pues tenemos que definir lo que es el duelo. El duelo es una reacción totalmente natural ante la pérdida, ya sea de una persona, de algún objeto o algún evento que pudo haber sido significativo. Es necesario normalizar que todas las personas podemos vivir un duelo. Sin embargo, pueden haber señales de alerta que nos dicen, ¿sabes qué? Este es un duelo que ya cae en lo patológico. Entonces, de entrada, los duelos son reacciones naturales. ¿Ok? Ahora bien, hay determinantes que pueden pronosticar o pueden decirnos cómo va a vivir una persona el duelo. Por ejemplo,
¿Quién era la persona? ¿La persona era muy significativa para el doliente o no lo era? También qué tipo de apego tenía la persona, el tipo de muerte también es un factor o un pronóstico, nos puede ayudar a tener un pronóstico sobre cómo va a vivir este acontecimiento. Por ejemplo, puede suscitarse en una situación donde se presentó un secuestro o se presentó, por ejemplo, un duelo donde no apareció un cadáver, como por ejemplo en la pandemia, que muchas personas no pudieron hacer ahora sí que eh, la celebración funeraria. eh, ¿Qué sucede? Que las personas ahora sí no pudieron despedirse de una forma física. Entonces, eso también puede ser un factor o un pronóstico que hace que las personas puedan tener un duelo prolongado. También los antecedentes históricos, las variables sociales, las variables de personalidad. También hay ciertos rasgos de personalidad que también pudieran hacer que la persona tenga un apego muy fuerte con la persona que falleció. Y también otros tipos de estrés simultáneos, por ejemplo, cuestiones económicas que esté viviendo la persona en duelo, situaciones incluso de enfermedad propia. Entonces, todas estas son determinantes para poder decir que una persona puede vivir un duelo complicado. El duelo puede tener manifestaciones cognitivas, manifestaciones emocionales, manifestaciones conductuales, ¿ok? Estas son algunas de las manifestaciones emocionales. Normalmente la persona va a presentar lo que es el enfado, la apatía, tristeza, culpa, ansiedad e incluso la impotencia. Pueden haber también sensaciones físicas. Muchos de estos síntomas son relacionados con ataques de pánico, por ejemplo, la falta de aire, debilidad muscular, la opresión en el pecho, la opresión en la garganta. Las personas también pues pueden presentar lo que son problemas de sueño, problemas de alimentación e incluso pues la falta de energía. Y esto pues se debe a que las personas pues se encuentran muy absorbidas en este duelo e incluso pues empiezan a descuidar ciertas rutinas de autocuidado. Con respecto a las manifestaciones conductuales del duelo, podemos decir que la persona tiene una conducta muy dispersa, muy distraída. También pues evita los recordatorios del fallecido, busca estrategias de evitación o a veces lo que suele hacer es ir a los lugares donde frecuentaba con el fallecido o también hace actividades pues con las que se sentía cómodo con el fallecido. También se va a presentar a veces el aislamiento social o la persona puede estar haciendo mil actividades para evitar recordar pues ahora sí que la pérdida de su ser querido. Normalmente dentro de las cogniciones se encuentra la confusión. Si lo vemos desde diferentes modelos explicativos del duelo, por ejemplo, Horowitz, Bowlby, Elizabeth Kubler-Ross, podremos ver que hay una conmoción, hay una incredulidad. La persona a veces incluso puede negar el hecho de la pérdida. Y también va a haber un anhelo de que va a regresar la persona, de que está viviendo una pesadilla y de que va a despertar de esa pesadilla y va a estar a su lado esta persona, la persona que perdió. O pueden haber preocupaciones, preocupaciones de cómo voy a enfrentar la vida, cómo va a ser mi vida sin mi ser amado. Entonces, es normal que la persona presente este tipo de cogniciones. Sin embargo, como les comenté hace unos momentos, van a existir muchos modelos explicativos del duelo. Por ejemplo, tenemos a Rando, tenemos el modelo de Rando, tenemos el modelo de Horowitz, tenemos incluso la forma en que lo percibe Freud. Sin embargo, la única propuesta que ha tenido evidencia empírica hasta este momento es la de Margaret Stroop. Esta mujer, como lo pueden notar en pantalla, pues se ha dedicado a trabajar directamente en investigación relacionada con el duelo, por lo cual ella, en conjunto con Henk Schut, pues desarrollaron el modelo de procesamiento dual del duelo. Este modelo nos menciona dos situaciones. Cuando una persona pierde un ser querido, o pierde alguna situación importante, un objeto, una cosa que era lo que estábamos comentando, es que la persona va a orientarse a la pérdida.
o se puede orientar a la restauración y constantemente va a estar oscilando entre ambas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la persona se puede orientar a la pérdida cuando dice, extraño a mi ser querido, empieza a evitar ciertos cambios, se aísla socialmente, eh, la persona pues ahora sí que tiene intrusión de pensamientos que le hacen recordar a su ser querido. Pero por otro lado también se orienta a la restauración, donde la persona pues busca distraerse del dolor, también quiere empezarse a acoplar a nuevos roles. ¿Por qué? Porque la persona tiene que recolocar a su ser querido. También pues por otro lado, la persona empieza a generar pues nuevos cambios de actividades. Todo esto va oscilando. Por lo tanto, un proceso de duelo por etapas no es tan explicativo. ¿Por qué? Porque en algunos casos las etapas se viven de una forma muy desordenada. Por lo tanto, este modelo de procesamiento dual del duelo de Margaret Stroop, pues realmente es un modelo muy bien explicado y que tiene evidencia empírica y que nos puede ahora sí que ayudar a poder intervenir desde la terapia de aceptación y compromiso. Aquí, bueno, tenemos un meme. Este meme realmente nos menciona que la persona va a estar luchando entre la orientación a la pérdida y la orientación a la restauración. Cuando la persona, aquí lo vemos en la última imagen, cuando la persona ya es capaz de orientarse totalmente a la restauración, podemos decir que la persona ya ahora sí que ha logrado recolocar a su ser querido en un lugar que es significativo para ella y puede continuar su vida. Hubo un hombre que se llama William Worden, que William Worden nos mencionaba que nosotros como terapeutas tenemos que cumplir con 4 tareas fundamentales cuando nosotros vayamos a hacer alguna intervención en duelo. La primera es apoyar a nuestro consultante a que asuma la realidad de la pérdida. Si ustedes recuerdan, la persona cuando está orientada a la pérdida puede que niegue el hecho de esta pérdida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ayudar, acompañar a nuestro consultante a que pueda asumir la realidad de esta pérdida. Por otro lado, también la persona necesita hacer una catarsis, necesita poder elaborar las emociones. La tristeza que pueda tener la debe de expulsar de sí misma. Necesita poder sacar el enojo que tiene, toda la frustración e incluso los sentimientos de culpabilidad que pudiera llegar a tener. Es importante que nosotros los podamos, ahora sí que la persona los pueda expresar, los pueda verbalizar y nosotros pues pudiéramos trabajar con reestructuración cognitiva o con algún componente para poder ahora sí que reducir la parte cognitiva que está siendo persistente y esta parte influye mucho en las emociones de las personas. Por otro lado, como parte de llevar a la persona a la orientación a la restauración, nosotros tenemos que apoyarle o acompañarle en el proceso de que debe de vivir en un mundo donde ya no existe esa persona que amaba o que era valiosa para ella. Por lo tanto, nosotros tenemos que apoyarle a que pueda lograr una vida valiosa a pesar de esta pérdida. Y, por ende, pues obviamente recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Estas 4 tareas nosotros como terapeutas las tenemos que cumplir completamente. De lo contrario, lo que va a suceder es que la persona no va a poder ahora sí que lograr eh, vivir con esta pérdida de una forma adaptativa. Ahora bien, desde la terapia de aceptación y compromiso, nosotros podemos decir que el modelo psicopatológico o la situación que vuelve psicopatológico algo es estas características que podemos ver en pantalla. Es la rigidez, la inflexibilidad psicológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona no entra en contacto con el presente, se queda más en el pasado o se va al futuro. Evita experiencias que pudieran ser valiosas para ella o para él.
hay una fusión cognitiva. ¿Qué es la fusión cognitiva? La fusión cognitiva es cuando la persona empieza a conectarse tanto con los pensamientos y los ve como algo tan real que hace que la persona, pues, ahora sí que se quede atrapada en las experiencias que pasan de la piel hacia adentro, es decir, en sus emociones, en sus sensaciones, en sus pensamientos. Está también la parte de verse, de enjuiciar las experiencias, también cuando la persona no se conecta con sus valores y por último, cuando la persona no hace algo para poder ahora sí que lograr tener una vida valiosa. Esto es lo que genera que la persona empiece a vivir patologías, psicopatologías. Ahora bien, ¿qué es la terapia de aceptación y compromiso? Bueno, como les comenté en un principio, Stephen Hayes, que es el creador de este modelo de terapia, pues ahora sí que nos da una propuesta para poder trabajar con el contenido que una persona pueda tener de pensamiento en las sensaciones o incluso con sus emociones. Como les comentaba, es un modelo de tercera generación y el objetivo que presenta la terapia de aceptación y compromiso o ACT, pues es propiciar una vida valiosa para las personas. Aunque vivan el dolor, pueden tener una vida valiosa y pues busca aliviar el sufrimiento. Si ustedes ven aquí, estos son 6 puntos. Estos 6 puntos a mí me generan lo que es la inflexibilidad psicológica. Hay 6 principios fundamentales que nosotros buscamos en la terapia de aceptación y compromiso. ¿Para qué? Para que la persona desarrolle flexibilidad psicológica y pueda, a pesar de cualquier circunstancia, poder tener una vida valiosa. Eso incluye incluso una pérdida. Esto que ven en pantalla se le llama hexaflex. Como ustedes se darán cuenta, esta figura pues es un hexágono y tiene lo opuesto a la parte psicopatológica. Esta es la parte psicopatológica, esta es la parte que nosotros buscamos trabajar en la terapia de aceptación y compromiso, en estos 6 procesos. ¿Qué hacemos en una terapia de aceptación y compromiso? Crear que la persona pueda estar en el momento presente, que pueda conectar con sus valores y que esos valores son una brújula que va a hacer que la persona tenga esa capacidad de poder perseguir sus sueños, poder tener una vida valiosa a pesar de cualquier situación y poder tener acciones comprometidas con su propia vida y ver las experiencias como lo que son, una simple experiencia y poderse desenganchar de los pensamientos, emociones o sensaciones y verlos simplemente como lo que son, una experiencia y que si bien no es del todo agradable, la persona puede continuar su vida a pesar de esto. Y todo eso se basa en la aceptación, que la persona puede continuar su vida a pesar de estas experiencias no deseadas. Aquí pues lo vemos más en claro, ¿verdad? Que el proceso de difusión pues incluye ese distanciamiento, ¿sí? De los pensamientos y verlos como una mera actividad mental, no como algo que me defina como persona. En cuanto a los valores, pues como aquí se menciona, o yo lo había mencionado anteriormente, son una brújula para nosotros, pero realmente la definición técnica son patrones conductuales individuales y dinámicos que abarcan distintas áreas de la vida y proveen un sentido de dirección. Es decir, llevan a la persona a lo que quiere lograr. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes áreas que son valiosas para una persona, la parte de la pareja, la familia, el ocio, el trabajo, salud, amigos. Y pues se van a regir por los valores. Y por ende, yo puedo tener ahora sí que esta brújula, pero también necesito dar pasos. Y esos pasos son las acciones comprometidas. Son esas acciones basadas en los valores que van a crear una pauta de acción que pues está basada en los mismos. Y nosotros nos tenemos que comprometer. Por eso son acciones comprometidas y por eso la terapia se llama de aceptación. Acepto las situaciones que pueden suceder en mi vida y me comprometo
a pesar de todo eso, hacer que mi vida sea una vida valiosa, sea una vida que merezca la pena vivirse. Nosotros siempre en una terapia de aceptación y compromiso tenemos que estar preguntando a nuestro consultante cuál es la función de la conducta. ¿Cuál es la función de tu conducta de evitar recordar a tu ser querido? Probablemente la persona nos va a estar platicando todas las razones y nosotros tenemos que contextualizar esta conducta para que la persona pueda lograr entender si la conducta es funcional o no le es funcional. La parte del yo como observador, que también es una parte del Exaflex muy importante, es que la persona observe sus experiencias y no se enganche y genere juicios. Es por eso que nosotros en una sesión de terapia de aceptación y compromiso no nos interesa saber si un pensamiento es verdadero o falso. Lo que nos interesa es saber si este pensamiento es útil para la persona o realmente no es útil. La parte de aceptación también es importante, que es esa apertura a poder vivir los pensamientos, sensaciones y todas las experiencias que una persona pueda tener, sin importar si son preocupantes, incómodas o cómodas o agradables. Por otro lado, cuando nosotros empezamos también a vivir en el presente, que es otra parte del Exaflex, la persona puede conectar con su mundo real y ya deja de estar con un pensamiento rumiativo en cuestiones del pasado o del futuro. Todo esto, estos 6 componentes del Exaflex, nos van a llevar a la flexibilidad psicológica. Y esta flexibilidad psicológica es una habilidad que nosotros podemos enseñar en terapia. La flexibilidad psicológica es una habilidad de poder ponerse en contacto con el momento presente sin importar los pensamientos que pueda tener la persona, las sensaciones, las emociones, sin estar poniendo defensas y pues mantenerse ahora sí que en sus valores y poder hacer sus metas personales, lograrlas. Eso es lo que buscamos en la terapia de aceptación y compromiso. Ahora bien, hablando un poquito del protocolo de duelo, este es un libro que yo les recomiendo ampliamente, que es el de José Ignacio Cruz Gaitán, es de Michel también, Michel Reyes Ortega y de Ivonne Corona Chávez. Nos habla a grandes rasgos de ciertos ejercicios que podemos usar, ejercicios vivenciales que podemos usar en una terapia de aceptación y compromiso para poder trabajar en duelo. Entonces, vienen técnicas desde la desesperanza creativa. ¿Qué es la desesperanza creativa? Bueno, la desesperanza creativa es cuando nosotros le mostramos al consultante, al paciente, como ustedes gusten decirle, que pues realmente todo lo que está haciendo y le lastima no le está funcionando, le está alejando de sus valores. Y entonces empezamos a hacer que viva esos 6 procesos del Exaflex, estos 6 procesitos que aquí vemos, lo vamos a hacer que los viva. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar esta flexibilidad psicológica el paciente. Para eso vamos a usar ciertas técnicas de mindfulness, vamos a hacer que la persona conecte con los valores, vamos a empezar a llevar un control quizás de las acciones que lleva día con día, entre otras diferentes actividades. El uso del lenguaje es muy importante para nosotros desde la terapia de aceptación y compromiso. Nosotros vamos a hacer uso de metáforas si es necesario, vamos a hacer uso de un lenguaje de forma muy apropiada y que sea muy claro. Y pues realmente este protocolo les va a ayudar. Es un protocolo de 7 sesiones. Entonces es un protocolo muy breve. Nos puede ayudar a ahora sí a que nuestro paciente o consultante pues pueda desarrollar estos 6 procesos y pues principalmente que logremos estas 4 tareas del duelo que William Worden nos mencionaba. Bueno, pues ahora sí que estamos llegando al final de la ponencia. Esta es la bibliografía
Aquí cuentan con todo el material que ustedes pudieran revisar en caso de que estén muy interesados en seguir profundizando en este tema. Y pues también aquí les dejo mi correo electrónico en caso de que quieran ponerse en contacto con un servidor o quieran profundizar más en el tema, pues me dará muchísimo gusto saber de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y pues fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.